Uno, queridos patitos, ciertamente Slavokrani Royam Slava, porque el término de independencia condicional en este caso va referido a muchos putinejos que supuestamente, para el caso de Euskadi o de Cataluña, o incluso de Israel, dicen aquello de la autodeterminación de los pueblos basándonos en los 14 puntos del presidente Wilson. Y por lo tanto, ciertamente hay una suerte de incongruencia o de contradicciones intrínsecas en el discurso de algunos. Porque la historia nos trata de decir cuál es nuestro pasado, ponernos en la base, el suelo. Si nos tratan de quitar la historia, seríamos como sectas, digo los grupos organizados, porque seríamos grupos que buscan, como pollos sin cabeza, unos objetivos basados en la etereidad, en la cosa que, bueno, basado en la fe, en lo que decía aquello de Saint-Exupéry, el principito de lo importante es invisible a los ojos, o la fe en realidad es en tener confianza en aquello que no se ve, o que aquello que no es demostrable. Ucrania, hay alguna que otra cita de comienzos del siglo XVIII, por ejemplo, creo que Voltaire, que habla de la idea de que Ucrania. Voy a buscarla. Vamos a buscarla y a leerla. Porque es Voltaire 1731. Luego vendrá el típico putinejo a decir, no, Ucrania se la inventó Lenin. Lenin en 1922. ¿No? Cita. Ucrania, por el nombre, Ucrania, siempre ha aspirado a ser libre. Pero al estar rodeada por Moscovia, los estados del sultán y Polonia, había que buscar un protector y por consiguiente un maestro en uno de estos tres estados. Primero se puso bajo la protección de Polonia, quien la trató más como un súbdito. Luego se entregó a Moscovia, quien la gobernó como esclava tanto como pudo. Al principio los ucranianos disfrutaron del privilegio de elegir a un príncipe bajo el nombre de general, pero pronto fueron despojados de este derecho y su general fue nombrado por la corte de Moscú. Voltaire, 1731. Fin de la cita. Y por lo tanto, ahí tenemos un asunto muy relevante. Porque cuando finalmente, después de todos los avatares de la historia, de comienzos del siglo, alrededor de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, de alrededor del Holodomor, de la época de entreguerras, de la Segunda Guerra Mundial y de sus consecuencias, y que llegamos al año 1990 en el que Rusia es la primera en independizarse a mediados de ese año 1990 de la Unión Soviética, abriendo el camino a todas las demás. Y un año después, Ucrania empieza su camino de independencia, reconocido a finales de ese año en los pactos del bosque de Bielaveza. Recordemos que ese bosque es en donde trató de buscar Hermann Göring los huros para tratar de reunirlos en un bosque medievalizante, pero esa es otra historia. No vamos a entrar en los míticos recuerdos de Carinhal y de este egregio líder de la Tercer Reich. En el ámbito de 1991 se producen ese golpe de agosto, ese intento de mantener la unión, pero era imposible porque todas las nacionalidades se querían separar. Piensen por qué todas estas nacionalidades quieren separarse de la Unión Soviética. Quizá tal vez porque fueron obligadas a entrar a la fuerza. Piensen en Ucrania en 1920 y en 1917-1919. La historia hay que contarla bien, lo mismo que Katyn en 1940 y en 2010. Y en 2010. Por lo tanto, ciertamente, cuando uno ve que se accede a la independencia en el año 1991, como luego hay el
Memorándum de Budapest en 1994, con todos los grandes espadas de la política mundial, los 5 del Consejo de Seguridad, los permanentes, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, pero también China y Rusia, firmando la garantía de la independencia de Ucrania, pero también de Kazajistán, a cambio de la entrega de su material nuclear soviético. Independencia por armas. Llega 2014 y pareciera que el acuerdo que llegó en 1997 el señor Leonid Kuchma, que se basaba en parte con lo que había pactado Leonid Kravchuk en el bosque de Vilavets sobre Sebastopol para 50 años, muy ventajoso para Rusia. Luego, cuando llega 2014, es que los ucranianos, querían hacer esto y lo otro. Excusas. Luego Prigozhin, hace unos días, ha saltado por los aires cualquier metodología respecto a la credibilidad de lo que podía estar sucediendo o no estar sucediendo entre 2014 y 2022 en un choque de dos ejércitos, el ruso y el ucraniano, en el Donbass, y que el día 24 de febrero de 2022 no sucedió nada excepcional en parte de los ucranianos, en la parte de los ucranianos, que no hubiera sucedido el día 23, el día 22 o el día 21. Por lo tanto, le quitó toda la legitimidad al relato de la excepcionalidad de la situación para tratar de invadir, porque muchos putinejos hablan de la condicionalidad. Independientes sí, pero sujetos a que se cumplan las condiciones de lo que Rusia necesita. En base a un cierto paneslavismo, que es primo hermano del pangermanismo, que llevó al Tercer Reich. Un paneslavismo que olvida que Polonia son eslavos, que los checos son eslavos, que ciertamente los serbios son eslavos y han vuelto a ser olvidados por parte de los rusos, porque no pueden llegar tan lejos, más allá de lo propagandístico, porque la mayor parte de los elementos comerciales, de llegada de mercancías, elementos financieros a Serbia, es parte de países miembros de la Unión Europea, y al revés, es decir, los influjos en un sentido o en otro con Serbia son relativos a miembros de la Unión Europea, lo cual no significa que se pueda inducir a un esquema mental en donde se puedan tomar decisiones incluso en contra de los intereses de uno, como sucedió con el Brexit, que ya lo están pagando, y más que lo pagarán los británicos. La necesidad del mercado común, unas necesidades objetivas en un mundo cambiante y donde fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Lo cual no significa que fuera de la Unión Europea los serbios no puedan negociar y tratar de ser más o menos equilibrados, no neutrales, porque nadie puede ser neutral, nadie puede serlo, pero más o menos equilibrado, dando cancha a los chinos, dando cancha a los rusos, dando cancha a los Estados Unidos, al Reino Unido, a la Unión Europea, y haciendo una especie de juego de alianzas en donde no hay una preponderancia de unos sobre otros, a pesar de que financieramente sí la hay. En el ámbito de Ucrania tendríamos ese asunto en donde pareciera que Rusia necesita, geopolítica y geoestratégicamente, necesita una defensa natural del territorio que en el ámbito occidental, en el ámbito oriental, ya sea a través de los Urales y luego la llegada a Vladivostok y la parte de abajo, todo esto, que estaríamos con Mackinder, Mahan y todos estos pensadores de la teoría del espacio central en el ámbito de las potencias marítimas, las potencias territoriales, continentales. Serían de larga duración, que los anglosajones lo cogieron en el siglo XIX, pero que lo dejaron soltar, y a través de los alemanes, de Haushofer, en la teoría de la geopolítica, pues ciertamente llegó a la Unión Soviética, y fueron los hijos aventajados que cogieron estas ideas y las asumieron para sí, y
aunque el gusto más amargo, porque aún siguen sosteniendo parte de su visión en esto. Pues en la parte occidental no hay un límite. Desde Berlín hacia Moscú, salvo los pantanos del Pripyat, es toda una llanura que se extiende donde se pueden posar los ojos a lo largo de la vista. Y por lo tanto no hay ninguna trinchera natural. Por ejemplo, está la mencionada tal vez a veces la puerta de Smolensk, como la puerta para llegar a Moscú. Pero no es que sea un elemento demasiado. No son los Cárpatos, que es la frontera que tratarían de buscar más allá de Moldavia. Por eso necesitarían Ucrania dentro de sí. Entre comillas, necesitarían. Y además el ámbito del embudo. Que en la frontera Oder-Neisse entre Alemania y Polonia, el ámbito de estrechamiento de la frontera hipotética es mucho más pequeña y defendible que la que puede uno incorporarse si, imaginemos, si Bielorrusia y Ucrania formaran parte de la Unión Europea. Ahí tendría Rusia, con la incorporación de Finlandia a la OTAN, desde arriba del todo hasta la zona del Mar Negro, una frontera enorme y además muy cerca de Murmansk, muy cerca de San Petersburgo, muy cerca de Moscú, con ese elemento hasta cierto punto muy próximo a ciertos pensamientos en Israel, de que Judea y Samaria no pueden ser parte de un territorio hipotéticamente palestino porque está demasiado cerca de Tel Aviv, de Haifa, de Jaffa, de Jerusalén, y no sería defendible, sobre todo cuando de la costa a unos 14, 15 kilómetros hay una subida y por lo tanto sería lo mismo que tienen a la inversa desde los Golán, de los altos del Golán para con Damasco. Y por lo tanto, ciertamente se da esa paradoja, en donde estos putinejos, asumiendo el discurso de su jefe en Moscú, piensan, no es posible aceptar que Ucrania pueda tomar sus decisiones, sobre todo cuando éstas vayan en contra de Rusia, que quiera tener una alianza económica, que como sucede con la Unión Europea, es exclusiva y con las cuatro libertades y por tanto hay que hacer el arancel común y poner las aduanas por fuera. Y por lo tanto, no es posible comerciar individualmente, sino a través del Departamento de Comercio de Bruselas, del comisario en la Comisión Europea. Y a través de las reglas acordadas de los 27, en este caso, ahora en 2023, si entraría Ucrania 28, para con Moscú. Y por lo tanto no habría exclusividad de Ucrania dentro de Rusia o en el pacto euroasiático o lo que se quiera, sino que evidentemente perderían ese elemento. En el ámbito militar, pues ciertamente también tienen la idea de que si no es de ellos, no puede ser de nadie. Por eso tienen esa idea de, a través de los supuestamente rusoparlantes, los rusos étnicos, tratar de hacer política con esta quinta columna dentro del país. Pero eso dejó de funcionar. Con 2004, la Revolución Naranja y después con Euromaidan una década después, los ucranianos quieren marcar sus propias pautas, ser dueños de su propio destino, cosa que cualquier país del mundo, cualquier sociedad del mundo quiere para sus hijos y nietos, para todos sus descendientes. Es con natural al ser humano, sustancialmente propio a cualquier comunidad humana que quiera decidir su propio futuro. No solamente por los 14 puntos de Wilson, en cualquier otro conflicto desde Westfalia en adelante, uno puede ver esta tendencia. Y por tanto es tratar de parar el agua del mar con las manos. Es así. Y tratar de forzar la situación con discursos como este de la independencia condicional. Sí, son independientes, pero siempre y cuando se cumpla todas estas condiciones. No. Si eres independiente, no eres a todos los efectos.
y las decisiones libremente, para bien, para mal, acertadas, no acertadas, correctas, no correctas. Por eso la historia tendrá que juzgarlo y los propios electores de Ucrania son los que tendrán que juzgarlo. Lo mismo que en el Reino Unido, con el Brexit, para mí se equivocan de medio a medio. Los datos están diciéndolo, pero si quieren incidir en su error, están en su derecho. Y nadie de fuera tiene el derecho de ir a ponerles un veto y decirles, no, 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 ustedes han decidido que se quieren ir, pero como ha sido por un 51%, tienen que volver a hacerlo. ¿Por qué? Pues yo lo digo. Y ustedes de momento no se van. No, no, se han ido. Les va horrible, pero les va horrible con su propio sistema, con su decisión. Otra cosa es que sea hipócrita salirse de la Unión Europea y no salirse de la OTAN, de la ONU o de cualquier acuerdo multilateral en donde se acuerdan elementos supranacionales o supragubernamentales. Pero eso sería otra harina de otro costal. Porque como digo, lo importante son los principios. Los principios es que los países son independientes, punto. No independientes en función de, que es lo que parece a algunos que entran. No puede aceptarse la independencia y la territorialidad de Ucrania porque, y esto intentó introducirlo el señor Boris Yeltsin en el acuerdo del bosque de Bielavitsa, de que aceptarían la independencia y la territorialidad de Ucrania siempre y cuando no se salieran de la comunidad de estados independientes que en teoría venía a suplir a la Unión Soviética, con un proyecto de, bueno, sí, independientes, pero con relación a lo que diga Moscú, en términos económicos, militares, más o menos una especie de Commonwealth a su manera, pero la que había en el primer tercio del siglo XX, en la que, sí, el primer ministro de Canadá, de Sudáfrica, de Australia podrá decir lo que quiera, pero siempre subordinado a Westminster y al 10 de Downing Street. No, eso. La gente empieza a dar cuenta de que Rusia es incapaz. Y al ser incapaz, abren la espita a esa independencia auténtica y verdadera, no subjugada a cualquier realidad que pudiera venir derivada de las dos guerras chechenas, de la intervención en Osetia del Sur, en Georgia, en 2008, y de tratar de recuperar un espacio postsoviético, reunificándolo de una manera u otra, de un camino u otro, pero siempre con la idea de que esas poblaciones no tienen derechos. El territorio es nuestro. Y si quieren vivir bien, si no, se les hace un genocidio y para eso Rusia ya tiene mucha experiencia. La reubicación de poblaciones, el hecho de hacer genocidios, en pensar en niveles como el protocolo de los sabios de Sion, a través de la policía secreta zarista, de la que aprendieron muchísimo los de la KGB y ahora los del FSB, herederos de todo aquello, en una unión que hemos podido ver en San Petersburgo en el presunto 300 aniversario con las tres banderas, la imperial rusa, la de la Unión Soviética y la de la Federación Rusa, que era la bandera de Blasov, el general aquel que aglutinó a toda la potencia, incluso otros, que como los Hiwis, estuvieron por fuera, 3 millones de colaboracionistas soviéticos con el Tercer Reich. La gente habla de la 14 División SS, pero se olvida de la 29 y de la 30. Investiguen la 29 División SS y la número 30. Existieron, igual que la 14, igual que todas las demás. Por lo tanto, ciertamente la memoria debe ser inclusiva porque el futuro se construye hoy y se construye con los miembros de hoy y siempre con la garantía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Carta de Naciones Unidas, que incluye entre sus puntos el derecho a la autodefensa de los pueblos del mundo, cosa que hizo Ucrania en 2014 y lo hizo en 2022. La defensa de su propia gente, de su propia soberanía, de su propia independencia, de la membresía en la Organización de Naciones Unidas,
que no se pudo llevar más lejos, como sucedió con Corea del Sur en 1950, porque en aquel caso la Unión Soviética estaba protestando porque China, que acababa de ganar la facción comunista la guerra civil, en la que estaba representada hasta el año 1972, era la China de Taiwán. Hasta que llegó el acuerdo y cambiaron Taiwán por la China popular. Pues ciertamente en 1950, como la Unión Soviética no estaba y China era la China Taiwán, se permitieron abrir la posibilidad de que esa invasión del norte hacia el sur fuera contestada por cascos azules mandados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cosa que no se ha podido hacer ahora porque el agresor es uno de los 5 grandes y tiene derecho de veto. Así de sencillo. Pero los crímenes de guerra están ahí, la invasión está ahí, y el futuro, a través de acciones como esta, refuerzan la idea de que la independencia es el valor supremo para garantizar el porvenir de los ciudadanos en esa vocación que tienen de cumplir con su vocación euro-occidental, como la hicieron los bálticos, como la hizo Polonia, como la hizo Rumanía, Bulgaria, sobre todo el espejo polaco, les lleva a pensar en que su futuro de progreso, de avance en una sociedad próspera, está en la Unión Europea y en la OTAN. Si eso le molesta a los putinejos, si porque hayan tomado esa decisión como la tomaron los polacos significa que un Estado es condicional y puede revocarse su derecho a la independencia, entonces es que no creen en la independencia de los pueblos, no creen en la autodeterminación de los pueblos, no creen en que el derecho internacional sea justo, sino en que creen en un marco feudal, un marco de vasallos. Y eso merece ser puesto en evidencia. Slavo Krajny, Heroyam, Slava. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.